Oportunidad, gracias, que el Señor nos da de poder estar juntos. Estamos unidos espiritualmente, aunque estemos por medio de la red, pero hoy podemos estar físicamente juntos y qué lindo que es porque podemos encontrarnos, podemos charlar, respetando el protocolo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la responsabilidad, con el cuidado de cada uno, pero qué lindo que es volver a estar juntos, volverlos a ver. Y esto es el cuerpo de Cristo, ¿no? Disfrutamos la compañía, la unión, el crecimiento que Dios da a cada miembro. Damos gracias a Dios por eso. Bueno, me gustaría que en esta noche pudiéramos estar hablando acerca de soltar para avanzar. Soltar para avanzar. Vamos a estar hablando acerca de la fe y vamos a estar hablando acerca de este punto específico respecto a la fe. A la manera de introducción, me gustaría justamente, yo suelo relacionar mucho, ¿no?, lo que predico con lo que me toca vivir en mi trabajo, porque de hecho de alguna manera tiene una relación. Como saben ustedes, soy entrenador y como entrenador vos buscás el desarrollo físico que la persona quiere y por supuesto como pastor vos buscás el desarrollo espiritual de la persona. Entonces, de alguna manera, en muchos puntos hay cosas que son semejantes. Por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer a menudo, hay gente que no se da cuenta que está excedida de peso. O mejor dicho, se da cuenta pero no quiere dar brazo a torcer. Entonces, una de las cosas que yo hago a veces es darle una carga extra que es proporcional al peso que la persona tiene que bajar. Por ejemplo, tenés que bajar 20 kilos, le permito agarrar una pesa de 20 kilos y durante 5 minutos lo hago caminar, subir una escalera, bajar la escalera y lógicamente hay un momento que ya no puede más. Bueno, digo, este es el límite que estás teniendo vos en tu vida con esos 20 kilos de más que tenés. Lo que pasa es que ya te acostumbraste a andar con eso. Vas a ver que cuando bajes esos 20 kilos, ¿qué pasa? Vas a poder alcanzar un montón de cosas que antes no podías alcanzar. En nuestra vida espiritual, a menudo nosotros tomamos esos pesos extras y nos movemos con esos pesos extras y no los soltamos. Y eso de alguna manera va trayendo a nuestra vida cansancio, debilidad y no nos permite realmente tener esa libertad que necesitamos. Y esto es un acto de fe. Soltar aquello que de alguna manera se convierte en un obstáculo para nuestra vida no es ni más ni menos que un acto de fe. Todos, y por supuesto los que estamos aquí presentes, toda persona que se acerca a Dios, ¿qué es lo que realmente busca? Que la necesidad de lo más profundo de su corazón sea satisfecha. ¿De qué manera es satisfecha esa necesidad? Es satisfecha a través de la obra de Jesucristo y a través de nuestra fe puesta en esa obra. Pero aquí tenemos una pequeña dificultad y es la fe. A menudo lo tomamos como algo sencillo, como algo simple, que de hecho lo es, pero no es a la hora en que lo tenemos que vivir. Cometemos a menudo el error de relacionar la fe con nuestra confianza natural. Nuestra confianza natural nos hace hacer cosas muy fuera de lo sentido común, aunque lo damos por hecho. Nuestra confianza natural nos permite, de alguna manera, depositar intereses en personas que son dudosas. Depositar esperanzas en cosas que son dudosas. ¿Cuántas veces le digo a mis alumnos, no gasten fortunas en máquinas y en aparatos raros que se enchufan y le dicen que van a hacer el trabajo que usted tiene que hacer? Y ellos ya saben que eso no funciona, pero gastan fortunas en ello porque deciden confiar y poner una cierta ilusión en eso. Nuestra confianza natural no tiene nada que ver con la fe. Nuestra confianza natural nos permite descansar en cosas, en personas que no tienen la capacidad de ser completamente fieles. Pero la fe es algo completamente distinto, es un fruto del Espíritu que permite que mi vida se apoye completamente en Dios y en la obra de Jesucristo, sabiendo que Él no es hombre para mentir y que lo que Él dice lo hace.
Entonces esto nos lleva de alguna manera a la conclusión que por medio de la fe nosotros maduramos en nuestra vida espiritual y a través de esta madurez alcanzamos esa plenitud que cada uno de nosotros anhelamos. ¿Amén? ¿Lo entendemos de esta manera? Entonces es importante que nosotros podamos de alguna manera aprender este principio. Por supuesto que para aprender este principio, yo quiero que hoy podamos estar yendo de alguna manera a la fuente, yendo al padre de la fe que es Abraham, y pudiendo acompañar a Abraham de alguna manera en los distintos estadios. Como te dije en un principio, a veces nosotros consideramos que la confianza natural es lo que tendría que ser la fe. Y no nos damos cuenta que no funciona de esa manera. La confianza natural es un estado permanente, como te dije, en cosas que no funcionan, en cosas que no son fidedignas. La fe no. La fe es un proceso que va de lo pequeño a lo grande. De una pequeña semilla hasta convertirse en un gran árbol y hasta llenarse de fruto. Pero es un proceso creciente. Es un proceso que va acompañando la madurez de nuestra vida hasta alcanzar ese estado continuo de plenitud en Cristo Jesús. A veces nos desesperamos porque hoy nos levantamos con fe, mañana no tenemos fe. La palabra de Dios alimenta la fe en cada uno de nosotros. La soberanía divina permita que acontezcan cosas para que esa palabra sea probada. Y el Espíritu Santo asiste la vida de cada uno de nosotros para fijar esa experiencia en nuestras vidas y de esa manera seamos renovados. Pero como te dije anteriormente, vamos a estar viendo hoy a través de la vida de Abraham distintos estadios de fe por los cuales pasa Abraham hasta llegar a este punto en el que Abraham, por medio de la fe, tiene que soltar algo para poder seguir avanzando en el llamado que el Señor le dio. Vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 13 y nos vamos a ir desde el versículo 1 al versículo 18. Si lo tenemos acá, lo leo de acá, mejor. Muy bien. Dice la palabra de Dios, subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, al lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar en donde estás,
hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hasta ahí la palabra de Dios. La historia de Abraham es la historia del padre de la fe, es la historia de un hombre que dice la palabra de Dios que creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue acepto delante de Dios ni amigo de Dios por mérito propio, sino porque le creyó a Él. Hoy leía en un libro cuántas veces la obediencia pareciera no estar conectada naturalmente con lo que Dios va a hacer. Ejemplo, cuando el pueblo de Dios iba a tomar Jericó, ¿qué tuvo que hacer? Obedecer en dar vueltas y el último día gritar. ¿Qué fue lo que pasó con todo esto? Las murallas cayeron. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Extender la vara para que el mar se abra. ¿Cuántas veces parece estar descoordinado lo que Dios va a hacer con lo que te está pidiendo a vos, con la obediencia? Pero es ahí donde está la fe verdadera. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero sí sé en quién he creído. Sí sé que Él es fidedigno para poder responder a lo que Él está haciendo. ¿Cuántas veces Dios hace las cosas sin que nosotros tengamos la más regalada idea de cómo continuará, cómo será? Pero no nos es pertinente a nosotros entenderlo, sino creer y obedecer para que la cosa suceda. Y así se va desarrollando en nuestra vida la fe. En la vida de Abraham vamos a ver muchos estadios y vamos a ver también que es un hombre como vos y como yo. No es un hombre que creyó, que vino de fábrica con esa super fe, pero sí era un hombre que tenía un corazón para con Dios, que decidió creerle a Dios y su fe fue desarrollándose. Querida iglesia, en los tiempos presentes es muy importante que cada uno de nosotros podamos vigilar nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque los tiempos, en la medida que se van acercando a la venida de Jesucristo, los tiempos van a estar de alguna manera dictaminando la pérdida de la fe de las personas. Los últimos tiempos van a estar marcados, ¿por qué? Por el enfriamiento de la fe, por la maldad de muchos. La falsa profesión, los engañadores, va a hacer que el amor de muchos se enfríe. Jesús mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estos son indicios que muestran de alguna manera cómo la fe va a ser atentada en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que la fe en Cristo pueda ser guardada y pueda ser cuidada por cada uno de nosotros. Dios llama a Abraham y allí comienza su historia de fe. Dios llama a este hombre desde Mesopotamia. Este hombre acompaña a su familia. Dios le está dando un llamado de dejar su tierra, su parentela, dejarlo absolutamente todo para seguirlo a él. Pero él va hacia Harán con toda su familia y allí permanece 5 años. Y luego de la muerte de su padre, él decide ir hacia Canaán con su sobrino y con el resto de su familia. Y ahí comienza de alguna manera la historia de fe de este hombre, recibiendo un llamado de Dios. Hoy por hoy se habla del llamado de Dios, ¿no? Algunos dicen, bueno, vos tenés un llamado de Dios, yo tengo, vos no tenés, él tiene, no tenés. La palabra de Dios dice, muchos llamados, pocos escogidos. ¿Quién es llamado de Dios? Pregunta que yo les quiero hacer hoy a ustedes aquí. ¿Quién de ustedes es llamado de Dios? Amén. ¿Cómo definimos llamado de Dios? Dios dice la palabra que ¿a cuántos llama? A muchos.
pero es nuestra respuesta la que concreta el llamado. ¿Qué hago con el llamado? ¿Qué hizo el joven rico con el llamado? ¿Qué hizo las multitudes que fueron detrás de Jesús por panes y peces cuando Él les dijo: si ustedes no participan de mi carne o de mi sangre, no van a tener parte conmigo? 5.000 se dieron vuelta y lo dejaron. 12 dijeron: ¿dónde vamos a ir si solamente vos tenés palabra de vida eterna? Ahí vamos entendiendo por qué pocos responden y muchos no. Pero el llamado es para todos. No es que todos tengamos que ser pastores, no es que todos tengamos que ser evangelistas, pero sí todos tenemos un llamado de Dios para ser una parte integral del cuerpo de Cristo y juntos poder cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? Dios te llamó a salvación. Sí, ya sé, eso me lo enseñaron. Por favor, quitémonos un poquito el bagaje de que estamos acostumbrados y entendamos que cuando Dios nos llamó a salvación, Dios derramó su justicia en nosotros, porque ninguno de nosotros merecemos la salvación de Dios. Eso fue dado por gracia. Dios dio lo mejor que tenía, que fue su Hijo único, quien fue justo, santo, sin pecado, para que vos descargaras todos tus pecados sobre la obra de su Hijo. Y de esa manera, por medio de la fe en la justicia de su Hijo, vos sos declarado justo. No porque vos lo seas, sino porque Cristo lo es. Y ese es el primer llamado que tiene la humanidad y que tiene la persona: a ser salvado, a ser como Cristo, a ser tratado de manera tal que todas las limitaciones de tu carácter natural vayan cediendo y el carácter de Cristo vaya llenando tu vida para vivir esa verdadera libertad con la que fuiste libre. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, por supuesto los llama a salvación, pero los llama a estar con Él. Sus discípulos no pueden hacer la obra de Él si primero no están con Él. Y nadie puede servir a Dios de una manera espiritual si primeramente no convive con Cristo, no tiene una relación profunda con Cristo. Sería actividad hueca. Porque esa relación profunda con Cristo trabaja tu carácter espiritual y lo alinea con el propósito al cual Dios te llamó. Abraham tenía que ser todavía alineado, todavía no podía ser amigo de Dios. Era justo porque estaba creyendo, pero había una distancia hasta que se convirtiera en amigo de Dios. De la misma manera que los discípulos comenzaron siguiéndolo a Jesús, pero cada uno tenía sus intereses propios. Hasta que finalmente Jesús puede decirle a ellos: ustedes son mis amigos, ¿por qué? Porque todo lo que el Padre me dio a mí, se los comunico a ustedes, se lo doy a ustedes. Ese llamado tiene que ver con ser parte de lo más fabuloso que a vos y a mí nos puede pasar. Hoy estamos corriendo detrás de cosas que consideramos fabulosas y son cosas buenas. Es bueno prosperar económicamente. Es bueno recibirte en tu carrera. Es bueno adquirir un bien. Todo eso es bueno. Pero déjame decirte algo. Haber sido llamado por Dios para la salvación del mundo, eso sí es propósito. Eso sí es grande. Eso es más grande que cualquier otra cosa. Y déjame decirte algo, fuiste llamado a eso, porque no es solamente algo a lo cual Abraham fue llamado. Vos fuiste llamado como iglesia, id por todo el mundo, predicad el evangelio y haced discípulos. Ese llamado es para vos. O sea que vos tenés lo más grande que alguien puede tener. Tenés al Hijo de Dios viviendo adentro tuyo, la salvación de tu alma y un propósito eterno. ¿Alguien puede obtener algo más grande que esto? El Señor le está diciendo a Abraham: deja todo lo que tenés, Abraham, porque en vos van a ser benditas todas las naciones de la tierra.
Aun cuando vos te mueres, cuando tu generación pase, los demás serán salvados por medio de tu fe. La persona que me predicó a mí nunca entendió que fue de bendición hasta lo último de la tierra. La persona que me predicó a mí permitió que mis hijos sean salvados, que mis hijos sirvan a Cristo, que mis nietos vayan a ser amantes del Señor, que una iglesia entera haya ido a Mozambique y haya predicado y haya una obra en proceso en aquel lugar. Ese hombre que solamente predicó fuera de tiempo, en un momento aparentemente equivocado, cumplió el propósito. Y esto es así. Mientras no lo entendemos de esta manera, el llamado de Dios solamente es: Dios me llamó a predicar, Dios me llamó a tocar la guitarra, Dios me llamó a tocar el órgano, Dios me llamó a cantar. ¡No! Dios te llamó a salvar a la humanidad, a salvar al hombre perdido. Y vos tenés lo que el hombre perdido necesita. Y vos fuiste llamado a eso, y no hay llamado, no hay propósito más grande que ese. Si yo esto no lo entiendo, voy a ser religioso, voy a ser ritualista y voy a ser un asistente a una comunidad. Pero si yo entiendo esto, voy a ser una persona agradecida por la obra de Cristo en mi vida, madurando a imagen de Cristo y llevando adelante el propósito para el cual fui creado. ¿Amén? ¿Lo creemos de esta manera? Imagínate la vida de Noé. Noé, tenés que construir un arca para salvación. La vida de Noé fue construir un arca. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso lleva toda una vida entera. Y la gente indiferente pasaba al lado de Noé, ¿y qué le decía? Estás loco. Es cierto, tu testimonio es bueno, es cierto, sos una buena persona, vos y tu familia, pero es una locura. Y los demás compraban ganado, edificaban casas, hacían, crecían sobre una tierra que iba a ser enjuiciada. Pero Noé construía un arca, no había río, no había nada. Es una locura lo que estás haciendo. ¿Cuántos te dicen? Es una locura que prediques a Cristo, es una locura que inviertas tu vida en Dios. No, es una locura que vos inviertas tu vida entera, completa, en algo que va a ser enjuiciado. No existe privilegio más grande que invertir tu vida completa en el propósito divino. ¿Cómo termina la historia? La humanidad entera se pierde y el loco se salva. Bendita locura, ¿no? Fuiste llamado y por favor, tené esto como el tesoro más grande. Por medio de la fe respondemos a ese llamado. Llamado a salvación. Hiciste cosas malas, ¿no? Hiciste cosas malas. Hiciste cosas de las que te arrepentís tremendamente. Hiciste cosas que nunca más en la vida querés hacer. Fueron descargadas sobre Cristo para que no sean nunca más un peso en tu vida. Estás lleno de debilidades en tu presente. También fueron descargadas sobre Cristo para que sean con el poder de su Espíritu tu vida. ¿Te consideraste fracasado un montón de veces? Él tomó lo vil y lo menospreciado para llevar adelante su propósito en esta tierra, para que todas las ansiedades propias de la incredulidad desaparezcan y por la confianza en Cristo vos puedas reposar en Él y vivir una vida más que abundante. Dejando el llamado de Dios, vamos a pasar un poquito a las debilidades de este hombre. Porque como te vuelvo a repetir, no vino de fábrica con una fe tremenda, vino con un corazón para con Dios. ¿Sabés qué pasa con un hombre conforme a un corazón para con Dios?
cada debilidad, cada equivocación hace que este hombre crezca. No queda estancado en su debilidad, no queda clavado en su fracaso, crece, va creciendo, se equivocó, hace 180 grados de cambio y no vuelve a repetir ese error, y si lo repite de nuevo se va alejando cada vez más y crece y crece y crece. Pero el hombre que no tiene un corazón para con Dios, tampoco tiene una fe para con Él, y continuamente repite el mismo error, o queda clavado en eso por años como lo hizo Jacob. No fue así con este hombre. Abraham postergó el llamado de Dios. Desde que Dios le dio el llamado hasta que él lo cumple pasan años. Muere su familia. Él posterga. Y eso es algo que nos es común a nosotros, la postergación. ¿Por qué postergamos? Porque creemos que hay algo mejor y que Dios puede esperar, teniendo esa confianza natural de que el mañana es nuestro, el mañana no es tuyo. Te lo dice alguien que pasó esta enfermedad y que de la noche a la mañana estuvo internado en un lugar sin saberlo. No tuve tiempo ni a reaccionar. Gracias a Dios, Dios preservó mi vida, no en el caso de otros. El mañana no es de ninguno de nosotros y eso lo tenemos que entender. El tiempo es hoy, por lo tanto, si hoy escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor llevó a este hombre a cumplir su llamado. Pero ¿qué sucede? No es casualidad lo que predicamos el sábado pasado. ¿Qué sucedió el que se acuerda? Con Elimelec, con Noemí. ¿Por qué se fueron de la tierra del pan? ¿Qué vino que los hizo mover de ese lugar? Hambre. ¿Y qué te parece que va a venir ahora sobre Canaán? Hambre. ¿Y qué va a hacer Abraham, este monstruo de la fe? Lamentablemente va a cometer un error. Así como Elimelec y Noemí en el momento de hambre fueron a tierra del enemigo, Abraham también con su familia va a ir a tierra del enemigo. Va a abandonar la tierra y va a ir a tierra del enemigo para sobrevivir. ¿De cuánto nos habla esto? Dice la palabra de Dios que cuando Abraham estaba a punto de entrar en Egipto, vio que la cosa se ponía media complicada. ¿Y cuál fue su razonamiento? La llama a su esposa y le dice, mira, Faraón va a querer estar con vos. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a decir a Faraón que vos sos mi hermana, no que sos mi esposa, a ver si me mata todavía. Entonces vos te vas a ir con Faraón, yo voy a preservarme acá y vamos a tratar de pasar esto de esta manera. Decime si eso no parece una aberración o no es una aberración. ¿Sabés qué pasa cuando vos te vas del lugar de Dios? Tu carácter cambia. Por eso Dios muchas veces te guía a determinados lugares porque conoce lo que hay en el corazón de cada uno. ¿Por qué evitó que el pueblo de Dios pasara por tierra del enemigo? Porque todavía no tenían en el desierto la suficiente solidez como para confiar en el Señor, y donde vieran la oposición inmediatamente iban a querer volver nuevamente a Egipto, como lo hicieron a lo largo de todo el peregrinar. El Señor los quiso preservar. ¿Cuántas veces el Señor te dice no a algo porque te quiere preservar? Pero ¿cuántas veces nosotros, con tal de sobrevivir a algo, a una situación, seguimos nuestros propios instintos, nuestros propios criterios, abandonamos ese lugar por medio del cual el Señor nos viene trayendo? ¿Y cuál es el resultado? Lamentablemente nuestro carácter es afectado. Cuando David dejó el lugar al cual Dios lo estaba tratando, se convirtió en un homicida, se convirtió en un mentiroso, se convirtió en un traicionero. Cuando Elías abandonó su lugar espiritual, se convirtió en un hombre
lleno de temor, en un fugitivo, cuando antes era un hombre que jamás escaparía del enemigo. Abraham, lamentablemente, se está convirtiendo en una persona egoísta, en una persona ingrata. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que siendo él testimonio para ese pueblo, es el mismo Faraón quien regaña a Abraham por haber mentido. Mentiroso también. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Faraón tiene un sueño en donde lo visita el Señor y dice, guay con tocar a esta mujer porque este es un príncipe de Dios. Cuidado. ¿Cómo termina todo este episodio? Gentilmente los egipcios lo invitan a Abraham a irse, lo llenan de riquezas, que ahí es donde aparece la primera palabra referida a riquezas. No son riquezas porque Abraham era bueno, era riqueza como, andá, tomá y no vengas nunca más acá. Te damos todo lo que quieras, pero andate de acá. No queremos saber nada con vos. Y de esa manera sale a luz todo lo que hay en este hombre. Jesús dijo, todo aquel que ama su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando dejo mi lugar en Cristo, pierdo. Pero lo primero que vos pensás es que vas a perder materialmente. Y tal vez no. Tal vez al contrario, vas a prosperar materialmente. Pero vas a perder el carácter de Cristo. Vas a perder aquello que es lo único que te puede traer esa plenitud que buscas. Vas a perder la habitación del Espíritu Santo adentro tuyo. Y te vas a convertir en un hombre natural que lo único que va a querer hacer es no escatimar absolutamente en nada para alcanzar sus propias metas. Qué distinto, ¿no? Un hombre natural a un hombre espiritual. Pero como te dije anteriormente, este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios que aprende de los errores. Entonces acá se suscita otra crisis más y este es el punto al cual vamos a llegar. Una crisis en donde Abraham tiene que resolver un problema inconcluso. Ese llamado de Dios a Abraham fue, deja tu tierra y tu parentela. ¡Qué cruel que es el Señor! Que le pide esto a este hombre. A ver, iglesia, ¿acaso por bienes materiales no hay personas, no hay hombres, no hay mujeres que dejan su tierra, su cultura y su parentela, que desaparecen un año entero en otro país para generar un ámbito que pueda ser bueno para su familia y luego la manda a buscar a su familia? ¿No dejan todo eso para alcanzar lo que quieren? Pero aquí, ¿por qué el Señor está diciendo, deja tu tierra y tu parentela? Porque el mundo entero se pierde. Porque el mundo entero necesita mi salvación. Y porque yo te estoy invitando a que cooperes conmigo en lo que yo quiero hacer al mundo entero. Pero ojo, no vas a ser un títere mío. Vas a ser una persona completamente bendecida por mí. Y esa bendición alcanzará hasta lo último de la tierra. Y eso mismo es para tu vida. No es que Dios te llama a ser un desdichado. No es que Dios te llama a ser una pobre persona. Dios te llama a ser su hijo, a caminar de su mano, a poner sus intereses en primer lugar y desde ese momento bendecir tu vida de manera completa para que puedas ser salvación y bendición hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito divino. Pero aquí Abraham se encuentra en una frontera y se encuentra en una realidad. Junto con sus sobrinos están teniendo un problema. Esas riquezas que les dio Faraón pasan a ser como en el pueblo indio, ¿viste? Cuando alguno quiere perjudicar a otro, a un vecino, le regala un elefante. Imagínate mantener un elefante, lo que, ¿no? Lo quiebra, literalmente lo quiebra. Bueno, estas riquezas evidentemente eran el elefante para los dos. La tierra no alcanzaba. Entraron en conflicto. Dice la palabra de Dios que estaba todos los pueblos, el cananeo, el fereceo, siendo que esta familia tiene que ser testimonio.
Ya no ha sido un buen testimonio para Faraón porque mintió. Ahora se están peleando y todo el resto lo está viendo. No fuiste llamado a eso. No fuiste llamado a pelear por lo temporal y ser un mal testimonio a los demás. Fuiste llamado a ser un testimonio al mundo entero. Y esto lo entiende Abraham. Entonces aquí Abraham se da cuenta que por medio de la fe es el momento de soltar. Es el momento de soltar aquel que trajo desde el llamado. Cuando Dios le dijo, déjalo todo, bueno, dejo todo, menos mi sobrino, me lo llevo conmigo. ¿Cuántas veces nuestro llamado se posterga porque no soltamos y porque algo nos llevamos con nosotros? Algo parecido a la esposa de Jacob, cuando lo deja a Labán, pero se lleva sus ídolos escondidos. ¿Cuántas veces nuestros ídolos están escondidos en nuestra vida? Y vamos detrás del llamado, pero no hemos dejado absolutamente todo lo que se nos pidió. Entonces comienzan a haber dificultades, comienzan a haber problemas. Pero un hombre conforme al corazón de Dios entiende que eso es un problema para ser resuelto. A veces nuestra vida es una vida continua de problemas, porque nunca sacamos esos ídolos de la mochila, porque nunca resolvemos eso y porque queremos vivir un poquito con esto y un poquito con lo otro. No hace eso un hombre conforme al corazón de Dios y bastó una experiencia para que Abraham haya aprendido completamente. Entonces ahora, ¿qué vamos a elegir? Ahora, este hombre de Dios que aprendió le da la prioridad a su sobrino: elegí lo que vos quieras. Si vos vas para la derecha, voy yo para la izquierda. Si yo voy para la izquierda, vos vas para la derecha. ¿Por qué? Porque entendí que no funciona de esa manera. No soy yo el que tiene que salvar las cosas, es el que me llamó el que las salva. Y si Él me llamó para hacer bendición hasta lo último de la tierra, es suficiente para preservar mi vida. Y esa es la fe de este hombre. Y esa es la fe que vos también tenés que tener. Si Dios dio a su Hijo por vos, si Dios te llamó a la obra del ministerio, como a cada uno de nosotros, ¿cómo con su Hijo no te va a dar también todo aquello que sea necesario para que vos hagas la obra de Dios? ¿Cómo no te va a bendecir para que vos también puedas ser de bendición hasta lo último de la tierra? Esto lo aprendió. Pero qué interesante, porque aquí nos muestra que Dios no es malo. ¿Por qué Dios le dijo déjalo? Y vamos a ver inmediatamente que este hombre que participó del altar de Dios con Abraham, que participó con Abraham del llamado de Dios, que entendía el propósito de Dios, no tenía el corazón que tenía Abraham. Él solamente elevó sus ojos y vio que esas llanuras eran buenas para sus intereses temporales. También vio que los hombres que vivían en ese lugar eran hombres que no respetaban a Dios y que eran malos delante de Dios. Pero él vio con sus ojos que eso era bueno para sus intereses. Y extendió todas sus tiendas a lo largo y a lo ancho de esa llanura hasta llegar hasta Sodoma y Gomorra. Y Lot se convirtió en uno de los funcionarios de ese lugar, porque de hecho se sentaba con el resto de las personas importantes y compartían las decisiones del lugar. Y esto es un poco aquel que elige servir a Dios y seguirlo a su manera, sin perder lo que realmente quiero, porque es justo. Lot es justo delante de Dios. Sin embargo, su corazón no es para con Él. Entonces, de esta manera tengo un buen testimonio, sigo teniéndolo a Dios, pero levanto todas mis tiendas hasta la ciudad de Sodoma. ¿Por qué? Porque quiero tener ganado. La verdad, quiero ser rico. Me encanta la plata. La quiero. Pero también quiero tener mi compromiso con Dios. Entonces, esto es lo que yo decido. Ignorando que está decidiendo y está edificando sobre una tierra que ya está enjuiciada. Y que no de ahí a mucho tiempo el juicio de Dios va a descender sobre ese lugar. Y todo lo que Lot edifica va a quedar absolutamente en nada. Solo va a salvar su vida porque es justo,
pero todo lo demás lo va a perder. Pero qué diferente que es este hombre, Abraham. Una vez que Abraham se separa, ahora el Señor le dice a Abraham, levanta tus ojos y mira, porque todas las estrellas que ves, de esa manera va a ser tu descendencia. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Vuelve a la tierra de Canaán e inmediatamente hace un altar a Dios. Lot vive como una persona establecida. Abraham vive como peregrino, como nómade en la tierra prometida. Y aparentemente pareciera ser que Abraham lo pierde todo. Lot prosperaba. Abraham seguía como peregrino. Pero Lot ya era confundido con el resto de la gente de Gomorra y Sodoma. Mientras que Abraham era considerado por los demás pueblos de la tierra como un príncipe de Dios. Este nómade iba creciendo en riquezas y llega un momento en el que Abraham rescata a su sobrino. Para esta altura, su sobrino se queda prácticamente sin nada. Las riquezas de Abraham habían multiplicado, pero nunca las riquezas gobernaron el corazón de Abraham. Dios gobernó el corazón de Abraham. Lamentablemente las riquezas gobernaron el corazón de Lot, y lo que Lot quiso buscar lo terminó perdiendo absolutamente todo. Y su tío fue el que lo rescató. Vos te vas a dar cuenta que en la palabra de Dios, y a esto es lo que yo quiero llegar, siempre van a haber contrastes. Contrastes del hombre conforme al corazón de Dios y contraste con el hombre, no con el malo directamente, pero con el hombre con el corazón dividido. Lo tenés en el justo Abel y a su hermano Caín. Uno dio lo que Dios anhelaba, el otro dio lo que le sobraba. Vas a ver un David y vas a ver un Saúl, un rey como los demás reyes de la tierra, de los cuales solamente Dios era un amuleto para su estatus. Mientras que para David, un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo era todo. Vas a ver un Lot, una persona con su corazón dividido entre Dios y lo natural. Pero vas a ver un Abraham, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero déjame decirte algo. Abraham y Lot conviven adentro de cada uno de nosotros. No son hombres separados. Adentro tuyo convive el hombre conforme al Espíritu de Dios y convive el hombre religioso conforme a la carne. Pero el Señor dijo, deja tu tierra y tu parentela. No pueden, iglesia, estar juntos. Porque tarde o temprano uno va a arrastrar al otro. Entonces el Señor, cuando le da este llamado a Abraham, Abraham entiende ahora a través de esta crisis que es el momento de soltar a su sobrino. Yo no sé si vos en esta noche estás atravesando una crisis. Tal vez una crisis que se viene repitiendo continuamente. Pero sí sé algo, que esta noche es una noche de decisión. Es una noche en donde cada uno de nosotros vamos a decidir quién va a reinar en nuestra vida. ¿Va a reinar un hombre, una mujer, conforme a la confianza y al corazón de Dios? ¿O va a reinar un hombre con un corazón dividido entre Dios y lo natural, y lo terrenal, y lo material? ¿Será acaso que esta convivencia no definida es la que no me permite avanzar? ¿Es la que me hace estar estancado? ¿Es la que lentamente va consumiendo mi confianza pura en el Señor? Desprenderme en esta noche de Lot es un acto de fe. Es un acto de fe responder al llamado. Es un acto de fe aceptar la escuela divina del carácter. Y es una actitud de fe tomar la decisión de separarme de aquello que me está postergando en lo que Dios soñó para mi vida. Quiero dejarte en esta noche ese desafío. ¿Seguirás conviviendo con Lot
o vas a vivir conforme al corazón de Dios. Te invito a ponerte de pie.